Hay un misterioso conjunto de sustancias químicas que recorren todo nuestro organismo. Esas sustancias rigen nuestra vida y modelan nuestro destino. Se llaman hormonas y son fundamentales para hacer de nosotros lo que somos. No concibo cómo todavía hay profesionales que no piden analíticas para evaluar si lo que están haciendo funciona o no. Parece que el único parámetro que cuenta cuando nos ponemos a dieta sea cómo me veo yo en el espejo. Un hombre que sabe mucho de transformar el cuerpo y transformar la mente. Un gran nutricionista, Mark de Elite Fitness. Especializado en analíticas y pérdida de grasa. Tiene muy mala fama, pero me imagino que el cortisol también tiene algo positivo, ¿no? Si lo genera el cuerpo, tiene que tener algo que sea bueno. El cortisol es una hormona increíblemente antiinflamatoria. Si no tuviéramos cortisol, acabaríamos muriendo. ¿Y sabéis qué veo en las analíticas? Persona con estrés, que hace ayuno intermitente y de una dieta muy baja en hidratos de carbono, tienen niveles de glucemia en rangos de una persona con prediabetes. Es importante las cosas que puede comprar el dinero, pero es todavía más importante las cosas que el dinero nunca puede comprar y hay que darle valor, ¿no? Lo que tiene precio se paga y lo que tiene valor se conquista. ¿Qué hábitos pueden ayudar a que retrasemos esa bajada de testosterona, de estrógenos de manera natural? ¡Hola! ¡Qué locura! Respecto al libro que tienes del manual definitivo del ayuno intermitente, ¿por qué crees que el ayuno intermitente puede ayudar tanto en ese proceso de mejora de salud o de mejora metabólica o lo que sea? ¿Qué beneficios tiene el ayuno intermitente y cómo una persona puede empezar a usarlo como hábito sin que caiga en ese grupo de personas de sobreinformación, de parálisis por análisis? Claro, el ayuno intermitente es una herramienta, sobre todo que se entienda como esto, es una herramienta que tiene mucho sentido a nivel evolutivo. Es decir, volvemos a lo que hablábamos antes, nuestros antepasados no tenían la disponibilidad de acceso al alimento que tenemos hoy en día y tiene sentido, y de hecho, por ejemplo, el ayuno intermitente, más allá de los beneficios a nivel metabólico, ¿no? Más allá de reducir los niveles de azúcar en sangre, de mejorar el perfil lipídico, de incrementar la capacidad de concentración, muy importante en temas en los que tenemos que estar enfocados durante una gran parte de nuestro tiempo. Más allá de preservar también la masa muscular, hay algo, y de promocionar la autofagia, que sabéis que es ese proceso de renovación celular tan importante a la hora de prevenir enfermedades, sino, por ejemplo, os pongo un ejemplo básico, para mí es clave, es una herramienta clave para reducir la inflamación a nivel digestivo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que se conoce como complejo motor migratorio, que es un sistema de reciclaje o de limpieza más bien del tubo digestivo. Entonces, si este complejo motor migratorio no hace bien su función, los desechos se acumulan y si se acumulan pueden generar problemas como sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, etcétera, etcétera. Entonces, al ayunar conscientemente, independientemente si es un volumen coherente de 12, 14 horas, 16, adaptado por supuesto al contexto, ahora entramos un poco en las excepciones, lo que estamos permitiendo es que nuestro organismo destine esa energía que normalmente destinaría al proceso digestivo a reparar estructuras dañadas, reducir la inflamación, mejorar varios biomarcadores de salud, ¿no? La glucemia, el perfil lipídico, lo que hablábamos. Entonces es algo que concuerda muchísimo desde una perspectiva evolutiva y biológica. Ahora, una vez dicho esto, ¿quiere decir que todo el mundo debería de ayunar? Por supuesto que no. Cualquier estrategia mal implementada puede traer perjuicios mayores de lo que habitualmente nos generaría salud, ¿no? Por ejemplo, una persona con un trastorno de conducta con la alimentación, con una anorexia, evidentemente no debería de ayunar. Un niño en edad de crecimiento, evidentemente no debería de ayunar, salvo que fuera un caso muy extremo de sobrepeso y tal, ¿no? Una mujer embarazada no debería de ayunar. ¿Y quién más no debería de ayunar? Y este es el apunte clave. Personas con estrés crónico. ¿Por qué? Porque si ya tienen una curva muy pronunciada de cortisol, el ayuno, cuando existe baja disponibilidad energética, cuando los niveles de azúcar en sangre se reducen, automáticamente se incrementan los de hormonas contrarreguladores, es decir, noradrenalina, glucagón y cortisol. Y el cortisol, como he dicho, como ha reducido los niveles de azúcar en sangre y esta hormona ejerce una acción hiperglucemiante, por eso es una hormona glucocorticoide, incrementa los niveles de azúcar en sangre a expensas de un catabolismo proteico en muchos casos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si estás estresado, no tienes que implementar ayunos prolongados y de hecho te va a venir peor de lo que te va a beneficiar en ese contexto porque vas a pronunciar más ese incremento en los niveles de cortisol. Entonces, sobre todo esto es como digo siempre,
el contexto es clave, individualizar es clave. Yo no le puedo dar lo mismo a un chihuahua que a un American Stanford, y son los dos perros, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo mismo. Si viene una persona, los que nos estén escuchando, ¿no? Si viene una persona a consulta que tiene una hernia discal y una lesión en la rodilla, no se nos ocurrirá, desde luego, recomendarle hacer burpees por la mañana, ¿no? Al despertar. Eso lo entendería cualquier persona desde una perspectiva coherente. Entonces, ¿por qué hay tantos profesionales recomendando estrategias y cronificándolas como un estilo de vida sin atender al contexto? ¿Y por qué hay tanta gente que en su afán por mejorar la salud las adoptan como un estilo de vida sin entender si les están beneficiando o les están perjudicando? Por eso pido yo las analíticas, para entender objetivamente qué es lo que está pasando. Y de hecho, yo tengo en consulta más personas con problemas a nivel de salud por exceso que por defecto. Es decir, a mí no me vienen, supongo que por el contenido que divulgo, no me viene la típica persona que le tengo que decir que deje la Coca-Cola y el alcohol. No, vienen personas que tienen problemas porque han cogido la información de diferentes divulgadores, lo han implementado de manera arbitraria y ahora se dan cuenta que no mejoran. El otro día tenía una persona que me decía, en la cajetilla de preguntas de Stories, me decía, no lo entiendo, llevo como 5 años haciendo ayuno intermitente y no mejoro. Ya, es que eso es un reduccionismo, creer que solo una herramienta va a generar una mejoría. La mejoría depende de múltiples factores. Como si yo os digo, no, es que he cogido vuestro curso o vuestra formación de marca personal y estoy subiendo todos los días contenido en redes. Ya, pero subir todos los días contenido en redes no te garantiza el éxito, es un conjunto de factores. Con la salud funciona igual. Y luego, también, mucho más allá de qué tipo de persona, también un poco la circunstancia, ¿no? Si una persona quiere entrenar por las mañanas, también influye si tiene que hacer ayuno, se puede hacer haciendo ayuno. Por ejemplo, nosotros, ya sabes, últimamente estamos con la bici a tope. Hemos probado alguna vez a salir con ayuno y nos sentíamos bastante debilitados, nos sentíamos con mareos incluso. Igual era algo emocional o no sé si era algo real. Vale. ¿Qué piensas de eso? Súper interesante esto que comentas, porque yo siempre adapto la nutrición entendiendo, por ejemplo, el contexto del ejercicio físico, que aquí hay que tener en cuenta la duración y sobre todo la intensidad. Entonces, es cierto, también tengo que decir aquí a favor del ayuno intermitente, es cierto que cuando el metabolismo de la mayoría de personas es glucodependiente, es decir, tiene una baja flexibilidad metabólica, que es un concepto que hace referencia a la eficiencia que tiene tu cuerpo de utilizar un tipo de sustrato energético u otro, es decir, glucosa o grasa, dependiendo de la disponibilidad y del contexto. Entonces, cuando tú tienes una elevada flexibilidad metabólica, es cierto que puedes hacer ejercicios de todo tipo de intensidad y de duración sin tener que recurrir a la comida. Por ejemplo, yo mismo he hecho medias maratones de montaña con 1500 de desnivel en ayunas sin ningún tipo de problema, campeonatos de pádel sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque cuando nuestro cuerpo no obtiene la fuente de energía que necesita a partir de la alimentación, hace uso a sus propios recursos endógenos, ¿vale? Para obtener energía. Ahora bien, ¿esto quiere decir, que yo pueda o que vosotros podáis entrenaros para ir en ayunas que sea la mejor estrategia? Probablemente no. ¿Por qué? Ahí es donde voy. Si salís en la bici en Andorra, conociendo que todo hay bastante desnivel, probablemente sea un esfuerzo anaeróbico donde la intensidad se reduzca por la ausencia de oxígeno, ¿no? Sea el factor limitante. Entonces, en esfuerzos de intensidad bastante elevada, la principal fuente energética es el glucógeno, ¿no? Es decir, se descompone glucógeno y se utiliza la glucosa. ¿Qué pasa? Que si tú vas en ayunas, lo primero que va a hacer tu cuerpo es, independientemente si has comido o no, es, vale, ¿cómo están las reservas de glucógeno a nivel muscular y a nivel hepático? Si has comido carbohidratos la noche anterior, perfecto, habrás repletado parcialmente esas reservas y tirarás hasta que se agoten. ¿Qué pasará una vez se agoten las reservas de glucógeno? Una de dos, o tu cuerpo incrementa la grelina y te hace tener hambre para reponer esa energía y continuar con el esfuerzo, o dos, tiene que verse obligado a crear su glucosa de forma endógena y es ahí donde existe esa caída de rendimiento. Si tú tienes flexibilidad metabólica, tu cuerpo recurre a la gluconeogénesis, obtiene esa glucosa a partir de esos precursores no glucídicos, de aminoácidos, glicerol, lactato, piruvato, y por tanto continúa suministrándote glucosa en esas condiciones. Si tú eres inflexible metabólicamente,
la transición de utilizar glucógeno a crear tu propia glucosa va a generar una caída del rendimiento. Si tú eres flexible metabólicamente, podrás usar, por ejemplo, si haces una carga de hidratos la noche anterior, esos hidratos en las subidas y en las bajadas en los planos pasar totalmente a oxidar las grasas, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de entender la intensidad, la presencia o ausencia de oxígeno y la duración de la actividad física. Entonces, en base a lo que si tú me dices, no, Marc, es que busco una mejoría de la flexibilidad metabólica, te diré, oye, Juan, pues intenta algunos días salir en ayunas, tomando tus precauciones de hidratación y tal, y otros días no. Y entonces vamos jugando con eso. ¿Para qué ventaja deportiva tiene eso? Pues muy fácil. Que no sois dependientes de la comida. Es una ventaja deportiva importante. Es decir, si tú te encuentras en los muchos maratonianos que yo preparo, ¿no? Hay gente que ya se está hinchando a geles a partir del kilómetro 12. Claro. Son glucodependientes y cuando no existe esa glucosa, ¿qué pasa? Desfallecen porque solo se han vuelto eficientes al utilizar la vía de la glucólisis. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a utilizar tus propios recursos, te vuelven menos dependiente y por tanto es una ventaja deportiva increíble. ¿Verdad? Por ejemplo, ejercicios a una baja intensidad puede hacer que te ayude a ese cambio de grasa a glucosa, ¿o cómo habría que hacerlo? Claro, la flexibilidad metabólica se puede entrenar tanto con la nutrición, introduciendo o descargando carbohidratos, ciclándolos, que es una estrategia interesante, con el ayuno intermitente y también con los entrenamientos. Por ejemplo, haceros una pregunta. Si vosotros decís, mira, pues mira, Marc, ayúdame a mejorar mi rendimiento. Vale. Juan, mañana vais a salir 3 horas en bici. Sí. ¿Va a haber mucho desnivel? No, Marc, 200 metros de desnivel es todo llano aquí por Zaragoza, te diré. Entonces va a haber oxígeno, se va a oxidar principalmente la grasa como fuente energética, porque algo que la gente tiene que entender es, las grasas solo se oxidan en el interior de la mitocondria con presencia de oxígeno, ¿sí? Cuando falta oxígeno, automáticamente la glucosa empieza a entrar en juego y la glucosa se oxida. Se puede oxidar en condiciones aeróbicas dentro de la mitocondria, pero a intensidades elevadas la glucólisis anaeróbica se sucede dentro de la célula, pero fuera de la mitocondria, que es lo que genera el lactato. Lactato, esa sensación de quemazón que todos tenemos, ¿sí? Entonces, sintetizando, plantéate qué es lo que quiero conseguir con la nutrición y de qué intensidad y duración va a ser el esfuerzo. Si es baja intensidad, presencia de oxígeno, vas a oxidar grasas. ¿Te interesa comer? Quizás no, porque así haces uso de tu grasa endógena, ¿no? La almacenada previamente en el tejido adiposo en forma de triglicéridos. Oye, no, Marc, es que me voy a Arcalís y me voy a hacer luego otros 2 puertos. Hombre, la intensidad va a ser considerablemente elevada, vas a necesitar mucho más glucógeno. Tiene sentido que una de dos. Si vas a desayunar, evidentemente tomes las consideraciones de hacerlo un espacio de tiempo lo suficientemente prolongado, o hacer una carga de hidrato de carbono la noche anterior. Vale. Entonces, dependiendo de estas cosas, es donde se consigue la flexibilidad metabólica. O sea, esa eficiencia, insisto, de utilizar grasas cuando el contexto lo demanda o glucógeno cuando el contexto lo demanda. Y aún sin tener glucógeno, poder sintetizar glucosa de manera endógena también. Esas son herramientas que, claro, si no tuviéramos esa capacidad de utilizar los distintos recursos, hubiéramos muerto a nivel evolutivo. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo lo hacía? Imaginémonos que estamos en ese contexto, salimos de las cuevas, no hemos comido nada, pero tenemos que, una de dos, o defendernos frente a un león hambriento que nos persigue y tenemos que correr a un sprint submáximo, o bien nos hemos juntado 15 para matar a otro depredador. En cualquier caso es una actividad intensa. Por eso hace juego el cortisol para incrementar los niveles de glucemia. Entonces ahí es donde vamos hilando. En cambio, el resto del día, ¿qué hacían nuestros ancestros? Caminando, recolectando, etcétera, ¿no? Pescando, actividades de baja intensidad. ¿Y qué oxidaban? Grasa principalmente. Hay un punto muy polémico, o que genera bastante polémica de lo que comentas a veces, que es la forma en la que comentas que se pueden mezclar grasas con hidratos de carbono. ¿Por qué genera polémica esto y cuál es tu punto de vista al respecto? Vale. Lo primero es, voy a razonar por qué no recomiendo
mezclar grasas con carbohidratos, y sé que va a haber mucha polémica con esto, pero no lo va a decir Mark de Elite Fitness. Le vamos a dar una oportunidad al Tratado de Fisiología de Wheaton et al., 13ª edición, capítulos 68 y 69. Entonces, Que se lo lean. Joder. Que se lo lean. Al final Entonces, les has ahorrado ir ahí. No sé exacto, qué lo digo el por si libro. la gente dice, ¿qué lo dice? Bueno, lo dice Hostia. Wheaton et al., ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cuando descomponemos los carbohidratos de la dieta, habitualmente el 95% acaban siendo descompuestos o transformados en forma de glucosa. ¿Sí? Existen otros monosacáridos como la fructosa de la fruta, miel, etc. Y la galactosa, que es el azúcar final de la dieta. ¿Sí? Entonces, si la galactosa y la fructosa traspasan cada uno con sus propios transportadores los enterocitos, viajan por vía portal hasta el hígado y se acaban convirtiendo en glucosa. Entonces, que la gente entienda, cuando comemos carbohidratos el 95% son glucosa. Cuando se incrementan los niveles de glucosa en sangre, fisiológicamente hablando, esta pasa a ser la fuente inmediata de energía, relegando los ácidos grasos como una energía de reserva. ¿Sí? Además, cuando se incrementan los niveles de azúcar en sangre, las células beta del páncreas liberan insulina, y esa insulina, además de, como comúnmente la gente entiende, de regular y facilitar el transporte de glucosa a las diferentes células de nuestro cuerpo, también tiene otras funciones. Y aquí no perdáis atención porque os va a flipar lo que os voy a decir. No, sí, La segunda función, vale, regula los niveles de azúcar en sangre y facilita la captación de glucosa. Ok. Otra función es facilita el transporte de aminoácidos al tejido muscular para iniciar la síntesis proteica. Por lo tanto, es anticatabólica y es muy interesante y es, de hecho, necesaria para ese proceso de síntesis proteica muscular. A todo esto, Marc, para traducir a la gente, que lo has mencionado varias veces, no me acuerdo de decirlo, catabolismo es perder, Exacto. Anabolismo es ganar. Exacto. A nivel muscular, ¿no? Exacto. Que la gente a lo mejor dice, hostia, ¿es catabólico o es anabólico? Exacto, vale, sí. Okay. El anabolismo se refiere a los procesos de crecimiento Eso es. y el catabolismo a los procesos de destrucción. Por ejemplo, crear masa muscular es anabolismo, oxidar grasas o descomponer los triglicéridos es catabolismo. En este caso, catabolismo. Exacto. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Sintetizando lo que os vengo diciendo. La glucosa se incrementa. Si se incrementa la glucosa, desplaza el uso de ácidos grasos como energía. Esa glucosa, ese incremento de la glucosa, hace que el páncreas libere en las células beta insulina para dirigir esa glucosa al interior de las células. Pero aquí es donde se pone súper interesante. La insulina, más allá de su función en el control glucémico, también permite la síntesis de triglicéridos. ¿Y qué son los triglicéridos? La forma en la que almacenamos grasa en el tejido adiposo. Entonces, un error común que comete todo el mundo es creer que cuando se incrementa la insulina y se facilita ese transporte a las células, es solo a las células del tejido muscular. Y no, amigos. Los adipocitos, es decir, las células del tejido adiposo, también cuentan con receptores de insulina. Aquí se pone súper interesante. ¿Qué pasa? Que si poseemos genéticamente o determinado por lo que hemos comido a lo largo de toda nuestra vida, mayor sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo, una mayor cantidad de glucosa será captada por el tejido adiposo. Y en el tejido adiposo, a partir de la glucosa, se obtiene una molécula súper interesante que se llama glicerol 3-fosfato. Y este glicerol 3-fosfato, no perdáis atención, se une con 3 ácidos grasos que vienen circulando en la sangre para formar triglicéridos y almacenarlos en el tejido adiposo. Esto quiere decir que automáticamente la insulina inhibe la utilización de ácidos grasos como energía y facilita su almacenamiento. Esto no lo dice Marc, lo dice ChatGPT, lo dice Wikipedia y lo dice... Es decir, que por mezclarlos se engorda más fácil. Claro, ¿por qué? Porque de la glucosa se obtiene el glicerol 3-fosfato y de las grasas se obtienen los ácidos grasos. Entonces, sabiendo que no vamos a utilizar esa grasa porque la glucosa se utiliza de manera preferente y que la insulina inhibe la utilización de grasas,
no es quizás lo más acertado mezclarlos ambos porque estás generando los precursores para que se almacene. Claro. Es cierto que para que eso ocurra, evidentemente se tienen que dar otras condiciones. Depende de la sensibilidad a la insulina que tengamos en un tejido o en otro, depende también de si existe un contexto de hiperinsulinemia, etcétera. Pero el razonamiento lógico, si entendéis lo que os acabo de explicar, es, hombre, si voy a utilizar la glucosa y la grasa no la voy a utilizar como energía, ¿dónde va esa grasa una vez se han cumplido los fines estructurales? No me la juego, ¿no? No quiero almacenar grasa. Y de hecho ahora es donde viene el colofón de algo súper interesante que no me puedo olvidar de deciros que quería explicaros.